¿Has sentido que por más que le explicas un asunto a tu pareja, no parece entender lo importante que es para ti? ¿O has estado en una discusión y tras cierto tiempo tu pareja te reclama que no le has escuchado nada de lo que te ha dicho? Muy probablemente se tratan de errores comunes en la comunicación de pareja. Estos errores no solo obstaculizan la comprensión entre ambos, también pueden dificultar la conexión de los dos en la relación. En este video te compartiré 7 errores comunes que se presentan en la comunicación de pareja. El primero es asumir que entre más comunicación es mejor. La comunicación es esencial en una relación. Sin embargo, los problemas de pareja no surgen directamente de la falta de comunicación. Una pareja puede toparse con la dificultad de que, a pesar de hablar con frecuencia, sufre todavía de conflictos intensos en su relación. Esto se debe simplemente a que la comunicación no es necesariamente conexión. Es importante encontrar maneras de conectar primero. De lo contrario, la comunicación puede generar también confusión, desacuerdos, incluso resentimiento. Puedes conectarte con tu pareja a través de una actividad en común, reconociendo las diferencias entre sí o los esfuerzos que hace tu pareja, o al compartir físicamente tiempo juntos. Escuchar al otro, ser empático, explorar el punto de vista del otro, podría decirse que son condiciones para que exista buena comunicación. Por estas razones, a pesar de que es imprescindible la comunicación por sí sola, no va a resolver los problemas en la relación. Segundo error: esperar que tu pareja lea tu mente. Tenemos bastantes dificultades para entendernos con nuestros esfuerzos de comunicación normal, como para tener la expectativa de que nuestra pareja sea capaz de leer nuestros pensamientos. No puedes asumir que sabes lo que siente tu pareja o lo que quiere. No comparten los mismos sentimientos, la visión del mundo ni los pensamientos. Tercero, la adivinación. Se trata de uno de los errores de comunicación más comunes en la pareja. Se produce cuando uno en la pareja considera que puede adivinar los pensamientos del otro. Este error tiene que ver con la creencia de que ambos se conocen tanto que empiezan a suponer cuáles son sus intenciones y los pensamientos más ocultos de su pareja. Este tipo de comunicación genera grandes malentendidos, ya que se presupone muchas cosas y se pierden oportunidades de conocerse mejor. Esto genera también un sentimiento de que el otro tiene poco interés de conocer a su pareja. Por otra parte, la adivinación refleja una forma de tentativa de control. Cuarto, ceder constantemente y no decir claramente lo que quieres o piensas. Si uno o ambos en la relación rehúyen al conflicto, es probable que se repriman emociones con la finalidad de agradar a la pareja. Y si bien esto puede generar una tranquilidad temporal, a la larga gradualmente se va perdiendo la felicidad y por lo tanto se va deteriorando la relación. Evidentemente, evitar conflictos parecería una idea conveniente. Sin embargo, tenemos que tener presente que es inevitable que, en tanto que somos diferentes y que no somos perfectos, ambos en la relación incurrirán en errores o situaciones en las que ambos se hacen daño. En este tipo de situaciones, es importante no quedarse con los brazos cruzados y más bien hacer algo al respecto. Puede decirse que existen conflictos que son necesarios y estos no es conveniente evitarlos. En los casos en los que consideres que tu pareja te haya hecho un daño o no estás de acuerdo respecto a alguna decisión importante, es recomendable que lo señales y lo discutan. Quinto error: insistir en asuntos que no tienen solución. En ocasiones, uno o ambos en la relación no están dispuestos a renunciar a ciertos temas y se continúan con conversaciones dañinas, repitiendo una y otra vez situaciones que no tienen solución. A pesar de que esto no conduce a ningún diálogo constructivo, se insiste en llevar las conversaciones a un callejón sin salida. Nada se resuelve, y esta frustración deteriora y debilita a la pareja. Se trata de un patrón de comunicación en el que siempre se termina cansado después de la conversación. Muy pronto, el solo mencionar "vamos a hablar" en la relación ocasiona el deseo de correr o esconderse. Un ejemplo de este error en la comunicación es el de querer o esperar que el otro cambie y hacer depender del bienestar de la relación de ese cambio. Evidentemente, cambiar es algo positivo, y muchas veces la misma relación exige a uno o a ambos en la relación de realizar una modificación.
ya sea de su actitud o de su comportamiento. Sin embargo, podemos distinguir asuntos que son imposibles de modificar, y en ocasiones la relación se estanca cuando uno de los dos insiste en querer cambiarlo. Una solución a este problema es simplemente señalar aquello con lo que no se está de acuerdo, pero no imponer ni querer cambiar al otro, mucho menos hacer depender el bienestar de la relación de ello, pues se convierte más bien en un problema de querer controlar y dominar al otro, más que de comunicar algo. Sexto, no considerar las cosas desde el punto de vista de tu pareja. No es exagerado afirmar que la mayoría de los problemas en una relación de pareja se originan de una incapacidad a ser empático a lo que el otro dice o hace. Nos tomamos personal o pensamos que nuestra pareja nos ataca por no ser capaces de entender su punto de vista. Conocer el punto de vista de la pareja nos ayuda no solo a conocer más profundamente a la persona que amamos, también nos permite construir canales de comunicación adecuados, en los que se reducen justamente las malas interpretaciones y los malentendidos. La rutina de la vida cotidiana puede generar la sensación en las parejas de que ya se conocen, que no es necesario esforzarse mucho para entender lo que cada uno dice. Se puede pensar que basta con expresar las cosas de forma clara, directa o de la forma acostumbrada en que ambos se entienden, para que exista una comunicación adecuada. Es importante prestar atención a esto y proponerse la tarea de ponerse en los zapatos del otro para realmente entender lo que quiere compartir y para que la persona que expresa se sienta comprendida y visible. Séptimo error: emplear modos de comunicación extremistas. Cuando en la comunicación con tu pareja escuchas decir, si me amas, no puedes causarme ninguna contrariedad, o cuando tu pareja intenta imponerte conductas y te dice, debes ser así, o debes hacer esto, es muy probable que tu relación presente un modo de comunicación extremista. La forma de comunicación extremista causa mucho daño en la relación. Está ligada a una visión egocéntrica del mundo, pero también a una incapacidad de captar los diferentes matices que componen la realidad. Implica además dificultades para comprender y aceptar las perspectivas diferentes de las personas. En el caso del modo extremista de comunicación, las dificultades más insignificantes pueden terminar en escenas de llantos y de gritos. Déjanos en los comentarios si conoces otros errores de comunicación en las parejas. Gracias por ver este video, espero que haya sido de utilidad. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para ver más contenido como este. Compártelo con un amigo o familiar que creas que pueda servirle. En R&A Psicólogos contamos con un equipo de especialistas que pueden ayudarte. Encuentra con nosotros la ayuda psicológica que necesitas. En la descripción puedes encontrar los enlaces a nuestras redes sociales. Te esperamos en el siguiente video.